Sí, pero ¿tú crees que el problema de Turkmenistán es que hay que ir y luego hay que, claro, hay que Y volver? hay que volver. Claro, ese es el problema. Es Bueno. una misión suicida a la película típica de Hollywood de los 80. Totalmente, totalmente. Protagonizada por Steven Seagal, ¿no? Misión en Turkmenistán. Totalmente. Es típica película de las 3:30 de la tarde, un sábado o un domingo. Efectivamente. Tu, 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 tu. En cualquier caso, lo que os digo, la intro tiene que ser forzosamente una intro que nos conecte con la valoración de la temporada pasada, tanto de lo que es Brazalete como podcast, de lo que fue el Files como nuevo concepto para tratar de hacer más contenido y algo más llevadera a la espera en el un poco presuntuosa suposición de que se hacía larga, ¿no? Entre Brazalete y Brazalete, pues nos inventamos el Files. Pero es que no solamente nos hemos inventado el Files, nos inventamos también la News, como os digo, primera temporada del año pasado, creo que funcionó muy bien. Y desde el verano estamos haciendo también el Atlas, que es esta otra mirada no tanto vinculada al true crime, sino más a la geografía, a la historia, al viaje, ¿no? Tiene mucho de Atlas pues eso, de viaje, de recorrido, de turismo, pero turismo no por los sitios más frecuentados, sino precisamente por los menos habituales o los que no aparecen tanto en los medios de comunicación. Hubo un momento como de duda, ¿no? Con el Files, porque fue un formato que empezó de una manera en el que había a lo mejor un poco más de guión, buscando también protagonistas que quizá a lo mejor sí conocían la historia, pero tenían que empaparse previamente de la historia para luego poder contarla. Y rápidamente, sobre todo a partir de Subcampeón, que fue un capítulo que funcionó genial, vimos que nos funcionaba muy bien gente que sepa muchísimo, pero muchísimo de esa historia, porque a lo mejor ha escrito un libro, ¿no? También con Alberto Yogo funcionó muy bien. El caso del asesinato del portero brujo de África. Pero desde luego, a partir de Subcampeón, funcionó muy bien por la gracia que tiene innata, os diría, Zuhaitz Gurruchaga, pero después de Zuhaitz también tremendamente bien un capítulo que yo pensaba que, bueno, a ver cómo iba a salir, que era el de la Peña Ibérica. Tanto el de la Peña Ibérica como el de los Casuals, que son el principio y el final de la trilogía acerca de la Barcelona Ultra, también funcionaron muy bien con sendos especialistas, tanto el autor del libro de la Peña Ibérica como Jesús García, uno de los periodistas de cabecera de la redacción del País en Barcelona. Creo que esa va a ser un poco la senda que vamos a seguir también con respecto a este formato, al formato de los Files, que como os digo nos sirven un poco para paliar esto que nos comentabais también ahora, ¿no? Que es que a quienes os gusta Brazalete, pues a lo mejor os gustaría que hubiese algo más de contenido. Uno de los elementos que corresponde hacer en este primer directo, primera asamblea de Brazalete, entre otras cosas, por ejemplo, Joan, es presentarte a ti como nuevo miembro del equipo. Vamos ya, para mí, a lo más importante de esta reunión, que es el concepto de comunidad, ¿vale? Que es un concepto que siempre escucho mucho en la boca de aquellos creadores de contenido, en fin, llámale como quieras, este nuevo paradigma de la comunicación en Internet, a través de podcast o a través de YouTube. La comunidad. Para nosotros es muy importante generar esa sensación de que no solamente somos un podcast, sino que podemos convertirnos también en un punto de encuentro, como hoy, por ejemplo, ¿no? Un punto de encuentro de la cultura futbolística, y de la cultura futbolística, si quieres, con ese matiz, por un lado, un poco más true crime, y por otro, geografía, historia, viajes, ¿no? Que son los dos aportes que nos hacen tanto Brazalete como el Atlas. Y bueno, como nos encontramos muy cómodos con vosotros, y como me gusta mucho esa sensación de que estamos acompañados y de que poco a poco, pues lo que nació siendo un podcast va evolucionando, va creciendo, va mutando y va transformándose en una comunidad algo más compleja y algo más elaborada, más rica, ¿no? En el sentido de que hay más componentes y más matices, pues bueno, ¿qué nos hemos inventado para esta segunda temporada de la News y cuarta temporada del podcast? Por ejemplo, y sobre todo, pensando en los suscriptores de pago, ya lo hemos abordado, Joan, en este último sorteo, que es multiplicar por 5 las opciones que tenéis los suscriptores de pago para poder ganar los sorteos. Me parece que es algo que es justo, que sea así. Vamos a hacer muchos sorteos, Joan. Esto es una cosa que también creo que tiene que quedar clara, que vamos a mantener la tentación o la solución esta de los sorteos.
la participación preferente en tomas de decisión con actos como el de hoy. A few moments later. ¿Qué os parece que otro de los perks, otro de los ganchos para los suscriptores del brazalete de honor sea, por ejemplo, aparecer mencionados por su nombre al final de cada capítulo de brazalete? Esto, ¿cómo lo veríais, Miguel, Bernardo, Jesús? ¿Qué os parece? ¿Es un gancho que tiene gracia? ¿Es un gancho que no aporta nada? No sé, votad, sí, no o en blanco. Sí, la verdad, como dice el brazalete de honor, sería un honor poder estar ahí, aunque sea nombrado al final del capítulo. Sí. Jesús, ¿aporta algo? Blanco. A mí en blanco no me es indiferente. Te es indiferente. Miguel, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que a la peña esas cosas les molan, como esas camisetas que vienen con los nombres de los socios, o ahora la del Celta con los pueblos de Galicia. Creo que Sí. ese tipo de detalles la gente les mola siempre sentirse identificado y crear ese espíritu de tribu. Pues, por lo 2-1. tanto, de momento lo damos por aprobado, Joan. Sí, 2-1. No creo que en este caso el recuento no tiene mucho más misterio. Sí, exacto. Aquí no hay mucho pucherazo posible. Luego, más contenidos desbloqueados en la news. Joan, vamos a explicar que la news se va a mantener como estaba el año pasado, es decir, con Correcto. un mailing semanal con las novedades de la semana en clave fútbol noir, ¿vale? En clave Correcto. true crime del fútbol. Pero, además, quienes tengáis esta suscripción de brazalete de honor, vais a recibir un contenido extra cada 2 semanas, es decir, dos mailings extras al mes, con un contenido un poquito más desarrollado, ¿no? Correcto. Un texto un poco más elaborado. ¿Qué queremos decir con esto? Hablando claro. Antes estabais hablando de tener más podcast, ¿de acuerdo? Cosa que físicamente, pues, es increíble, pero no se me da, como dijo Leo en su día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tramando ahora mismo que queremos implantar? Es decir, no una fecha en concreta, pero una vez ya empecemos, ya que no haya vuelta atrás, ¿de acuerdo? Que en esas semanas en las que no hay contenido como tal, es decir, ni files, ni un episodio de brazalete, pues vosotros que pagáis en la news, los suscriptores de pago, que tengáis un artículo elaborado o un vídeo elaborado, pero lo más seguro, un artículo elaborado sobre alguna temática que no hayamos tratado hasta la fecha, con tal de que tengáis algo de brazalete en vuestras manos para hacer un poquito la espera, ¿no? Y gestionar más descuentos en tienda, que es otro de los conceptos que creo que deberíamos de manejar mejor. Ser capaces de facilitar el acceso a merchandising, camisetas, pegatinas, que es algo que todavía no hemos estrenado, pero que queremos hacer, ¿no? Una colección de pegatinas chula. Banderas que hicimos también en su momento, banderas muy chulas. Pues todo esto, que los brazaletes de honor podáis tener un acceso obviamente más económico, más ajustado, pues gracias a vuestra también aportación al proyecto. Contenido propio en X e Instagram, que será un contenido bastante pensado para el tipo de consumo que existe en esas redes sociales, ¿vale? Lo cual siempre exige a veces un esfuerzo de síntesis, ¿no? Bueno, pues de buscar a lo mejor alguna imagen un poco más potente, que sirva de gancho en lo visual, etcétera, etcétera. Lo que os decía antes también, redoblar el esfuerzo que hacemos en X para estar también en Blue Sky, que es algo que creo que cada vez más los medios de comunicación van a tener que hacer. Estamos ya en YouTube de una manera decidida, de hecho el día de hoy pues yo creo que también es una muestra de ello, ¿no? Estamos haciendo esta transmisión en directo que me está haciendo sudar la gota gorda, pero bueno, que yo creo que más o menos está saliendo bien. Seguramente el siguiente Brazalete Club saldrá mucho mejor, ¿no? Habrá efectos de cámara, habrá movimientos aquí muy locos, pero de momento hoy nos estamos viendo. No será tan experimental. Sí, nos estamos viendo y nos estamos oyendo, chico. Yo ya firmo. Esta es la base sobre la que levantamos esta segunda temporada de la News, que es todo aquello que se ha conseguido, todo aquello que se ha consolidado. Lógicamente, vamos a tratar de ampliarlo, no de desmontarlo o de reducirlo, ¿no?